Vamos a empezar este ciclo de dos charlas que lleva por título La financiación pública para las industrias culturales. Mi nombre es Camilo Vázquez, soy asesor del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, el ICA, del Ministerio de Cultura y Deporte. Y el planteamiento que vamos a hacer esta mañana es de dividir, digamos, en dos charlas, dos mesas redondas, en torno a 1 hora cada una de ellas. La primera va a estar centrada más en concreto en ayudas directas, subvenciones, convenios y el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y la segunda parte, la segunda charla, o mesa redonda, estará más enfocada a los mecanismos de financiación, préstamos, avales y apoyo internacional. Este es un poco el planteamiento y os paso a presentar a los que me acompañan en la mesa. En primer lugar, Carlo Pena, que es el subdirector general de promoción de industrias culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. Y para introducir su presentación, que luego, después de las presentaciones que hagan cada uno de ellos, habrá de luego pues, un turno para posibles preguntas, intervenciones, sugerencias, comentarios por parte vuestra. Quería preguntarle cuál es el apoyo que hace la Dirección General de Industrias Culturales en el fomento y en el apoyo financiero al sector cultural y audiovisual. Muchas gracias, Camilo. Buenos días. Buenos días a todos. Yo lo primero es agradecer que tengamos la oportunidad de tener esta charla, porque muchas veces desde las administraciones sentimos un poco una lejanía y nos gusta mucho entrar en contacto también con las industrias culturales y poder acercarnos a ellos. También creemos que es importante que podamos poner a todas las administraciones que podemos dar ayudas juntas para poder explicarlas y para ver la complementariedad y las distintas puertas a las que las empresas o los profesionales de la cultura pueden llamar. En el caso de la Dirección General de Industrias Culturales, nuestro trabajo dentro del Ministerio es como complementario al área en el que tú trabajas, Camilo, al ICA. Nosotros tenemos, tradicionalmente, venimos teniendo dos líneas de ayuda directa. Una de ellas es las ayudas de acción y promoción cultural. Estas ayudas son destinadas a personas jurídicas sin ánimo de lucro. Hablamos, por lo tanto, de fundaciones o asociaciones del sector de las industrias culturales, un sector en el que el propio sector audiovisual destaca por la aportación a la riqueza cultural, por la importancia como industria y por el interés que tenemos en dicho sector. Estas ayudas son anuales, son unas ayudas bastante contenidas, ¿no? Van sobre todo para pequeños proyectos o para acciones complementarias a lo que pueden ser las grandes producciones o las grandes asistencias a festivales que financia el ICA. Hablamos de unas ayudas de proyectos hasta 80.000 euros, con una cofinanciación del 80%. Son finalistas, son ayudas directas, son bastante sencillas, creo, o aspiro que así sean, y su convocatoria es a principios de año, cubre los gastos de ejecución de todo el año. La segunda línea de ayudas que tenemos es las ayudas de modernización e innovación a las industrias culturales, que es básicamente el mismo tipo de ayuda, con una financiación de proyectos de 100.000 euros, hasta 100.000 euros, con una cofinanciación del 80%, que ya va destinada a lo que es el sector de la industria de la empresa, ¿no? Está centrada en los autónomos, en los profesionales, en la microempresa, en la pequeña y mediana empresa, entre otras industrias culturales, como puede ser la gestión cultural, el patrimonio cultural, artes escénicas. Hay apartados específicos en los que pueden presentar proyectos del sector audiovisual o de proyectos del cine, de la animación, del sector en un sentido amplio. Tipos de proyectos, pues hablamos de proyectos, como yo te he dicho, como complementarios que ayuden a vertebrar el sector, a establecer sobre todo relaciones intersectoriales. Por ejemplo, se nos presentan proyectos, por ejemplo, que juntan lo que puede ser el ámbito editorial o de la obra escrita que puede ser llevada a la pantalla o al sector audiovisual, hacen relaciones y actuaciones a este respecto, residencias de artistas o simplemente aceleradoras, como puede ser la aceleradora del Cine Atlántico del Hub Audiovisual de Canarias. Son proyectillos o grandes proyectos en los que la pata para que esté y apoye el Ministerio de Cultura quiere participar, aunque siempre, como digo, son de cantidades bastante contenidas. Estas son nuestras dos líneas de ayuda, como podemos decir, clásicas, ¿no?
Hay una tercera línea de ayudas que es a videojuegos y creación digital, que es bastante novedosa, salió el año pasado, y con ella ya entramos dentro del ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde la Dirección General participamos en dos componentes dentro del Plan de Recuperación. Un componente que es el 24, que es para la puesta en valor, la aceleración del sector de las industrias culturales, y el sector 25, el componente 25, que es el de hub audiovisual, que compartimos con el Ministerio de Economía. Esto nos viene bien porque así podemos ver entre todos los ponentes también las interrelaciones que tenemos. Por lo que es el hub audiovisual, ese componente 25, este año van a entrar esas ayudas a videojuegos y a la creación digital, que además de la preproducción, producción y comercialización del videojuego, también incluye preproducción, producción y comercialización de otras formas de creación digital, como puede ser la realidad virtual, realidad aumentada, enfoques narrativos a metaverso, todo tipo de creación digital en un sentido amplio, así como también aceleradoras o proyectos que busquen impulsar el sector, ¿no? Foros o eventos que faciliten el sector del videojuego y de la creación digital. Con estas tres líneas de ayuda, digamos que podemos cerrar así un poco el ámbito de la ayuda directa. Ahora mismo estamos trabajando en nuevas ayudas dentro del componente 24 para poder apoyar proyectos de internacionalización, sobre todo aquellos que estén consolidados. Hablamos de eventos internacionales de las industrias culturales que ya hayan tenido algún tipo de convocatoria o de celebración previa, en un sentido también amplio. Esperamos sacar esa convocatoria en los próximos meses. Y dentro del componente 24, igual que con el 25, trabajamos con el Ministerio de Economía, con el componente 24, le hemos trasladado, y la verdad me disculpo desde aquí, un poco el esfuerzo al ámbito territorial a través de la Conferencia Sectorial de Cultura, y trabajamos con las comunidades autónomas que van a recibir o han recibido 25 millones de euros para proyectos de aceleración cultural, ¿no? Aquí tenemos también un representante del Gobierno vasco, Aitziber, que hemos trabajado juntos y que seguramente comenta al respecto. En el ámbito de ayudas directas, estos serían un poco los puntos principales. Más allá, y ya entrando no solo en ayuda directa, sino también un poco anticipando lo que va a ser la segunda charla, en el Ministerio, desde la Dirección General, venimos apoyando también otras formas de financiación. Conocemos y trabajamos, tengo aquí a Rafa delante, con CREA, sobre todo el año del COVID apoyamos y dimos una subvención nominativa a CREA para apoyar sobre todo la labor que creemos que es fundamental que está desarrollando a la hora de avalar los proyectos audiovisuales. Nuestra intención es seguir trabajando con ellos y seguir intentando fortalecer y promocionar esa línea de trabajo y de financiación. Del mismo modo que en colaboración con el Ministerio de Economía estamos viendo la posibilidad, junto con ENISA, de poder impulsar líneas de préstamos avaladas con CREA y estamos trabajando a ver si podemos sacar esa colaboración en los próximos meses para sacar nuevas líneas de préstamo. Con esto simplemente una introducción de lo que pueden ser las principales herramientas que contamos en la Dirección General, simplemente a modo introductorio y poniéndome a disposición y desde nuestra Subdirección General para cualquier duda o cualquier pregunta que se pueda tener. También nosotros siempre estamos abiertos a que se nos llame, también tenemos nuestro buzón icc@cultura.gov.es al que nos pueden escribir si se quieren interesar por cualquier tipo de ayuda. En la página web del Ministerio hay fichas en las que se ve todo el procedimiento con todos los hitos y las convocatorias de las ayudas, que animo a todo el mundo que consulte y nuevamente que si tiene cualquier tipo de duda o de propuesta, estamos aquí para atenderla o para, por supuesto, poder debatirla. Pues, básicamente espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Carlos. Ahora, a continuación, tiene la palabra Cristina Morales, que es la subdirectora general de Ordenación de los Servicios de Comunicación y Visual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que nos va a exponer el plan de impulso al sector audiovisual que lidera su ministerio y también el componente 25 vinculado al sector audiovisual dentro del programa de reforma, transformación y resiliencia. Muchas gracias, Camilo. Buenos días a todos. Muchas gracias al festival por habernos invitado y permitido estar hoy aquí.
Ayer por la mañana participamos y tuvimos una jornada también muy interesante donde presentamos los principales avances o hitos que habíamos conseguido en el último año desde la aprobación del Plan de Impulso al Sector Audiovisual. Creo que estamos en un momento muy bueno, lleno de oportunidades y que animo y esperamos que todas las empresas del sector puedan aprovechar, ¿no? Esto lo digo porque el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Impulso al Sector Audiovisual en marzo del 2020, en plena crisis sanitaria por la COVID-19. Fue un trabajo muy intenso y lo más importante, y lo destaco siempre, de ese plan son dos cosas. Uno, que por primera vez un gobierno considera el sector audiovisual como un sector estratégico de una gran importancia económica. El considerar el sector audiovisual como sector estratégico ha permitido que cuando Bruselas aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, se pudiera reservar un trocito de ese presupuesto para el componente 25 destinado solo y exclusivamente al sector audiovisual. Si no se hubiera definido el sector audiovisual como sector estratégico, esa oportunidad no la hubiéramos tenido encima de la mesa. O sea que yo creo que ahí, digamos, trabajamos duramente para conseguir que efectivamente se considerase un sector estratégico. ¿Por qué se considera un sector estratégico? Porque tenemos un sector audiovisual con unas grandes fortalezas, empresas que llevan una trayectoria profesional muy dilatada en el tiempo, con un gran reconocimiento y prestigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Grandes producciones audiovisuales españolas han obtenido premios en los festivales internacionales más relevantes y luego tenemos una cantera de profesionales y de talento creativo y técnico en España muy valorado, ¿no? No solo por nuestras empresas que están triunfando fuera, sino también por grandes productoras internacionales que vienen a rodar aquí a España por el talento de nuestros creativos y de nuestros técnicos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Eso deja una gran actividad y tracción económica en nuestro país y generación de empleo. O sea que esas fueron las principales razones que nosotros esgrimimos para que se pudiera calificar el sector audiovisual como sector estratégico. La segunda de las razones principales del Plan de Impulso al Sector Audiovisual es que consigue sentar en una mesa, en un marco de gobernanza, tanto al sector público a nivel de Administración General del Estado, autonómico y local, como al sector privado. Entonces, a nivel de sector público conseguimos sentarnos en la mesa los distintos ministerios que tenemos distintas políticas de apoyo al sector audiovisual y por primera vez en la historia nos sentamos en la mesa y decimos, oye, tenemos un objetivo común y es aumentar el porcentaje de producción audiovisual en España de aquí al 2025. ¿Qué podemos hacer entre todos de manera coordinada para apoyar al sector, en lugar de que uno vaya por un lado y otro por otro y otro por otro? Nos podemos sentar en una mesa y hablar entre todos y remar en la misma dirección. Pues eso lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo y estamos teniendo éxitos y resultados bastante importantes. Y en segundo lugar, un diálogo continuo y permanente con las empresas del sector. Nosotros no podemos hacer política pública si no hablamos con las empresas. Son las empresas las que nos tienen que decir cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, cuáles son las necesidades que tienen, para que luego nosotros desde el sector público podamos trabajar en esos procedimientos, en esa reducción de barreras administrativas, en esa modificación regulatoria, en la constitución de instrumentos financieros para dar soporte y apoyo a las empresas. Entonces yo creo que por primera vez estamos todos totalmente alineados. Es verdad que el 2020 fue un año terrible y nefasto, donde con el confinamiento se produjo un parón tremendo en la producción, pero también es verdad que el sector audiovisual fue uno de los primeros sectores económicos que rápidamente se puso en marcha y empezó y continuó su actividad. Nosotros estábamos en plena pandemia y nos llamaba el sector y nos decía, oye, que tenemos de estos rodajes, que la gente tiene que rodar, que cómo pueden rodar. Nos sentamos, empezamos a trabajar en procedimientos para que esos rodajes fueran seguros y esa actividad económica no se parara. Y tenemos como resultado que las cifras de actividad económica del 2021 en España son increíbles. Los últimos informes del Observatorio Audiovisual Europeo, y lo dije ayer, así lo demuestran. En el 2021, España, en número de largometrajes producidos en la Unión Europea, está en segunda posición por detrás de Italia, pero estamos por delante de Francia y Alemania, que eso es muy importante. Y luego, en términos de inversión realizada por parte de las grandes plataformas OTT en contenido original europeo el año pasado,
Estas plataformas invirtieron en Europa 17,4 billones de euros, de los cuales el 38% se invirtieron aquí en España. España es el primer país receptor de inversión de estas plataformas OTT en producción de contenidos originales europeos. Eso da capacidad y actividad económica para que todas las empresas puedan seguir trabajando y generando facturación. Entonces, yo creo que estos datos son muy relevantes. Dentro del plan de impulso al sector audiovisual definimos o encontramos en ese momento 15 medidas englobadas en cuatro ejes. El segundo de los ejes es el destinado al desarrollo, puesta en marcha de instrumentos financieros y fiscales para apoyar a las empresas del sector. ¿Por qué esto es así? Pues porque vimos al hacer un diagnóstico del sector que se trata de que el sector audiovisual está compuesto por empresas bien de gran tamaño, que desarrollan su actividad y se internacionalizan perfectamente, pero luego teníamos una miriada de pequeñas, micropymes, autónomos, medianas empresas que tenían muchísimas dificultades de acceder a la financiación tradicional bancaria y que necesitaban apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso dimos ese especial énfasis, recogimos ese segundo eje de instrumentos financieros y fiscales y estamos trabajando, como ha dicho Carlos, a nivel tanto de ministerios con convocatorias de subvenciones directas tradicionales, como con ENISA, como con el ICO, con Axis para los temas de capital riesgo, con los fondos de la Unión Europea, con el Fondo Europeo de Inversiones, para conseguir poner a disposición de todas nuestras empresas todos los instrumentos financieros que ellas puedan necesitar en función de la etapa de madurez empresarial en la que se encuentren o del tipo de proyecto que ellos vayan a acometer. Entonces, es importante que las empresas no solamente miren las convocatorias tradicionales pues, del Fondo de Protección a la Cinematografía, que están fenomenal, pero tienen también otra serie de instrumentos financieros que también les pueden ayudar para continuar, ganar tamaño y ser más competitivas a nivel global, que en definitiva es un poco lo que nosotros queremos conseguir con esto. Carlos ha expuesto todas las convocatorias que tiene, Jordi lo va a exponer, Gobierno vasco también, pero claro, yo si me siento allí donde están ustedes, digo, madre de Dios, ¿y cómo me entero yo de todo lo que hay? Toda la gente sacando convocatorias, no sé dónde mirar, me pierdo. Resulta que la Comunidad de Madrid sacó una convocatoria y ya se ha cerrado y yo no me he dado cuenta. Bueno, pues para evitar eso, el plan también recoge la medida número 1, es el desarrollo de un punto centralizado de información para cualquier agente que opere en el sector audiovisual. Ese punto centralizado de información se lanzó en el Festival de San Sebastián, es un portal web que se llama Spain Audiovisual Hub, es un poco complicado, .mineco.gov.es, pero buscándolo en Google sale. Y es una web que hemos trabajado de manera colaborativa, tanto los ministerios como el sector. Recoge todo tipo de información que pueda ser importante para las empresas, pero con lo que nos ocupa hoy, en esta mañana de hoy, hay una sección específica de financiación, donde se recoge tanto la información sobre los incentivos fiscales como información de todas las convocatorias que se están lanzando, tanto por parte de los ministerios como por parte de las comunidades autónomas como por parte de los ayuntamientos, totalmente actualizados. O sea, esto se actualiza diariamente y luego, por supuesto, todos los instrumentos pues, que pone a disposición del ICO, el ICO, ENISA, Axis, Capital Riesgo, CREA, Capital Riesgo Axis, con un punto de contacto para que si la empresa necesita información adicional, sepa dónde tiene que acudir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante para todos vosotros. Os animo a visitar el portal. Tenemos una newsletter que se lanza quincenalmente. Tengo que decir que desde que se lanzó la página web estamos recibiendo muchísimas visitas diarias. Ayer lo comenté, alrededor de 50.000 visitas únicas al mes. En el mes de agosto no bajaron 1.500 visitas diarias, que es un mes especialmente malo, o sea que realmente está habiendo muchísimo interés. Y teniendo en cuenta todos los fondos que se están poniendo a disposición del sector provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la manera de estar informado yo creo que es el poder acceder a esa página web, que yo os invito a que visitéis para estar informados. Por parte del Ministerio de Economía, y como ha dicho Carlos, nosotros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia teníamos la responsabilidad de poner a disposición del sector en el marco del componente 25 100 millones de euros. Los 100 millones de euros los ejecutamos en el año 2021 porque digamos, dividiéndolos de la siguiente manera. Uno de nuestros puntos fundamentales era favorecer la internacionalización de las empresas. Para ello transferimos 20 millones de euros
al ICEX, porque es la pata de la Administración General del Estado altamente especializada en internacionalización. Eso le supuso, ahora lo contará Fabia, pero un medio ataque. Decía, no, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con todo este dinero? Pero la verdad es que estamos colaborando y estamos apoyando y ayudando a las empresas a llegar a terceros mercados. Le transferimos 5 millones de euros a Spain Film Commission, porque también consideramos que la red de Film Commissions y Film Offices en España es muy importante para atraer rodajes internacionales. Transferimos 20 millones de euros a Radio Televisión Española también para la puesta en marcha de una plataforma OTT para distribuir contenido audiovisual dentro de la misión de servicio público que tiene Radio Televisión Española. Y luego ya transferimos el resto del presupuesto, 55 millones de euros, 30 millones a CEDETI para que sacara una convocatoria de ayudas destinada a proyectos de I+D en el sector audiovisual. Esa convocatoria de ayudas CEDETI la lanzó antes del verano y cerró la convocatoria realmente con muchísimo éxito. En CEDETI no sabían que esta convocatoria iba a tener tanto éxito. Recibieron 177 proyectos por 1,5 millones más, 1,5 el número de ayudas, o sea que realmente la solicitud de ayuda se multiplicó con respecto a la que había y están en estos momentos en fase de evaluación de los proyectos y bueno, pues en las próximas semanas saldrá la resolución de concesión. Y luego otros 25 millones de euros los transferimos a Red.es para que sacara una convocatoria de ayudas destinada a entidades locales para que las entidades locales pudieran constituir hubs audiovisuales. Nosotros lo que queríamos era apoyar al territorio, apoyar al municipio para que dentro de ese municipio se pueda constituir un hub en el que puedan convivir todas las empresas audiovisuales de toda la cadena de valor. O sea, que no solo haya productoras audiovisuales, sino que estén las empresas de preproducción, las empresas de producción, las empresas de postproducción, que estén las universidades y los centros de formación profesional, etcétera, todos unidos dentro de un mismo entorno y que puedan colaborar entre sí, incluso startups y emprendedores. Entonces, esta convocatoria de ayudas estaba destinada a eso. La convocatoria se cerró el lunes. Hemos recibido 7 proyectos de 7 ayuntamientos por 30 millones de euros, con lo cual están solicitando más ayuda de la que realmente poníamos en el mercado y esperamos que están nuestros compañeros evaluándola, que podamos resolverla pues también en las próximas semanas. Y luego, por último, nosotros, ya fuera de lo que es el componente 25 del plan de recuperación, con presupuesto propio de la Secretaría de Estado, queríamos también hacer un guiño, ¿no?, a lo que nos viene, al futuro, que son las tecnologías vinculadas al metaverso y a la Web3, con una especial incidencia también al apoyo a la mujer para la reducción de la brecha digital, y sacamos una convocatoria de 3,8 millones de euros, que es un presupuesto pequeño, a mediados de julio, que se cerró el 31 de agosto e igualmente hemos muerto de éxito. No podíamos hacernos una idea de que íbamos a tener tantas solicitudes. Hemos recibido casi un centenar de proyectos donde nos solicitaban 4 veces la ayuda disponible. Entonces, bueno, pues mis compañeros están en estos momentos evaluando los proyectos y también resolveremos en las próximas semanas. Bien, muchas gracias, Cristina. Y ahora a continuación tiene la palabra Jordi Linares, que es subdirector general de digitalización de la industria y entornos colaborativos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se dedican fundamentalmente a apoyar los entornos colaborativos o clústeres para proyectos de innovación en cooperación con pymes y pymes culturales también. Entonces, nos vas a exponer un poco los mecanismos de apoyo a través del programa de clústeres en el sector audiovisual. Cuando quieras. Muchas gracias, Carmelo. Bueno, la verdad que Cristina ha hecho un resumen espectacular y además tiene mérito, porque lo ha hecho muy rápido, de las diferentes ayudas, diferentes ministerios, diferentes administraciones, ¿no? Aquí pues estamos 2 administraciones y 3 ministerios diferentes que gestionamos ayudas. Al final es una de las 4 políticas económicas de las que dispone cualquier administración, ¿no?, que es la política de subvenciones y que bueno, pues que realmente es potente, pero que sí que es verdad que el ciudadano, ¿no?, bueno, pues a veces se puede sentir un poco abrumado por la cantidad de organismos que pueden generar unas ayudas específicas en determinados ámbitos
que, bueno, pues que encuentran muchas veces su justificación dentro de las limitaciones que nos pone la Unión Europea en la regulación, sobre todo de qué es y qué no es ayuda de Estado, ¿no? Y ahí, vamos, lo hablábamos ahora, venía de una reunión esta mañana a primera hora hablando sobre esta cuestión, ¿no? Y que es el núcleo gordiano de todo lo que tenemos entre manos. También, evidentemente, de múltiples organismos que es sector público, es decir, aquí tenemos pues una SGR, que está respaldada por CERSA, que depende del Ministerio de Industria, ENISA, que es una sociedad mercantil estatal que depende del Ministerio de Industria y que es el principal capital riesgo del país. O sea que tenemos un amplio abanico de posibilidades y bueno, pues evidentemente esto no queda solamente en este panel, sino que a vuestra disposición para cualquier duda pretérita, presente y futura que podáis tener como ciudadanos y como posibles beneficiarios de una serie de ayudas, y no solamente de ayudas en el marco de subvenciones, sino también en el marco de créditos o créditos participados como es ENISA, o de créditos que podamos tener a vuestra disposición, ¿no? O créditos con parte parcialmente reembolsable, que es lo que suele llevar el CDTI. Sobre esta base, bueno, pues vengo a hablar de mi libro, ¿no? Y mi libro es los clústeres. Sobre todo, bueno, mi libro en relación con lo que es el sector audiovisual. Evidentemente tenemos más mecanismos, los Digital Innovation Hubs, pero están focalizados más a lo que es la actividad industrial, que aquí en el País Vasco se entiende muy bien, ¿no? Taladrina, es decir, o sea, lo que es máquina, herramienta, vamos, podríamos empezar a hablar y no parar, ¿no? Es que esto aquí se entiende muy bien, ¿no? Si hablas de esto en otros sitios no se entiende tan bien, ¿no? Pero en el ámbito de los clústeres es una política PYME claro, y os preguntaréis, ¿qué es un clúster, no? Al final un clúster viene a ser una asociación empresarial o una asociación en el cual se reúnen múltiples actores no solamente del ámbito, pueden haber pymes, grandes empresas, pero no solamente empresas, sino también diferentes actores que pueden hacer una provisión de conocimiento o incluso pueden estar incluidos determinados entes del sector público o del sector público local, como venía diciendo Cristina, en relación con lo importante que es el arraigo en el territorio y la capacidad que tiene el territorio y esa transferencia que habéis hecho para poder generar esas estructuras que permitan generar proyectos dentro de ámbitos locales o incluso ámbito autonómico, ¿no? Y sobre esa base tratar de potenciar al máximo a la pequeña y a la mediana empresa, que eso es de lo que tratamos con los clústeres, ¿no? Con los clústeres lo que se pretende es generar, y como hablaba Carlos, ¿no? de los componentes que hablaban, bueno, pues los clústeres son un programa que viene de tiempo A, ¿no? Pero que hemos potenciado con los fondos de Next Generation, ¿no? De recuperación y resiliencia. En este caso esto es el componente 13, que es el componente PYME, y lo que hemos hecho ha sido multiplicar prácticamente por 6, casi por 7, la dotación económica que había. Estamos hablando de proyectos en cooperación con intensidades de ayuda de hasta el 80%. Evidentemente, esto y esto es de acuerdo al Reglamento General de Exención por Categorías, que es la Biblia que nos dice qué es y qué no es ayudas de Estado. Tenemos de las máximas intensidades de ayuda porque son proyectos en cooperación y además utilizamos el mecanismo de innovación. Entonces, nos hemos puesto un límite de hasta 3 millones de euros por ticket, es decir, proyectos de hasta 3 millones de euros con financiación de hasta el 80% a fondo perdido. Pocos mecanismos hay en el Estado, bueno, en el conjunto de las administraciones que permitan esta financiación, ¿no? ¿Y dónde entráis vosotros? Bueno, pues la financiación, esta financiación, decir, bueno, pues esto es un clúster, no realmente, es decir, esto es para proyectos que dinamiza el clúster. El clúster, como órgano intermedio, puede quedarse parte de esos fondos, una parte realmente para su ejecución. Insisto, estos son costes elegibles, es decir, financiamos costes operativos, no costes de inversión, es decir, OPEX, no CAPEX, y lo que se permite es, bueno, pues que dentro de esos clústeres y dentro de las empresas que están incluidas dentro de estos clústeres puedan llevar a cabo proyectos que sean de innovación, que de acuerdo, bueno, pues esto es también recogido en el Reglamento General de Exención por Categorías. ¿Hay clústeres audiovisuales? Sí, los hay de facto, de jure y de facto. De jure tenemos un par dentro de lo que es el registro. ¿Y quién habilita o qué habilita el poder acceder a estas ayudas?
que esté dentro de lo que es el registro de clústeres que hay dentro del Ministerio de Industria. Y eso, esto también os ayudamos. Cualquier cuestión, vamos, a vuestra disposición para poder conformar estos clústeres, y el dinero, los fondos, llegan a las pequeñas y a las medianas empresas. Es decir, nosotros ya hemos ejecutado de fondos europeos, todos los años había 8 millones de euros para ejecución de este tipo de proyectos, pero ya hemos ejecutado los primeros 20 millones y ahora mismo estamos en proceso de evaluación de la siguiente convocatoria de 50 millones. El año que viene habrá otra convocatoria de 45 millones y en el segundo tramo de ayudas estamos valorando tener entre unos 70 millones anuales. Y esto es dinero que está llegando a las pequeñas y a las medianas empresas. O sea, esto no es, estos son fondos que llegan a proyectos. Evidentemente, se tiene que estar familiarizado con cómo conformar un proyecto de I+D+I, pero para eso está el clúster y para eso financiamos también las estructuras de los clústeres que ayudan a esta conformación. Generalmente los proyectos de I+D+I, por ejemplo el CEDETI, muchas veces las empresas que andan a lo mejor que no están familiarizadas con este tipo de proyectos contratan servicios de consultoría para poder llevar a cabo esta conformación de estos proyectos. La gracia del modelo clúster es que además de, se me están ocurriendo clústeres que se visualizan muy fácilmente aquí en el País Vasco, ¿no? El de máquina-herramienta, ¿no? Del País Vasco. Es un clúster que además de ejercer determinadas labores de conexión dentro de sus empresas, de internacionalización, hay determinadas actividades que lleva a cabo el clúster, también conforma proyectos en el ámbito de la investigación, del desarrollo y la innovación para convocatorias, bien las convocatorias estatales, bien convocatorias a nivel autonómico o convocatorias europeas, ¿no? Y bueno, y en el caso vasco, convocatorias de diputaciones, ¿no? O sea que la labor del clúster va mucho más allá de lo que podríamos entender como una asociación o como un lobby, ¿no? Como los típicos lobbies, en el cual el lobby representa unos intereses de una serie de verticales que le exponen a la administración cuáles son, bueno, pues sus inquietudes dentro de a lo mejor dentro de determinadas herramientas económicas o determinados ámbitos regulatorios, ¿no? Esto va más allá y permite la conformación de estos proyectos que muchas veces se contratan los servicios a consultoría para poder presentarse a las diferentes convocatorias. Y además tienen esa visión poliédrica de toda la brillante exposición que ha hecho Cristina en cuanto a todos los diferentes players, que no es sencillo conocerlos y ellos sí que los tienen, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante ponerlo en valor y que bueno, pues sacaremos la próxima convocatoria, la sacaremos el año que viene y que serán 50 millones de euros, ¿no? Con tickets de, pues evidentemente estamos hablando de 3 millones de euros, pero es hasta 3 millones de euros, pero pueden haber tickets de 80.000, 70.000 euros que puedan ayudar perfectamente a estas empresas, y el requisito sobre todo es que sean proyectos en colaboración, es decir, con 2 o más pequeñas y medianas empresas, y pueden incluir también a una gran empresa, pero evidentemente la intensidad de ayuda baja. Creo que me ciño de la hora, o sea, al tiempo. Cualquier duda, no obstante, cualquier duda a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordi, por tu intervención. Y ahora a continuación tiene la palabra Aitziber Atorrasagasti, que en representación del Gobierno vasco, desde ella es directora general de Cultura, y nos va a exponer las líneas de trabajo con el sector audiovisual, el sector cultural y el sector audiovisual. Gracias. Bueno, egunon, y sobre todo eskerrik asko por habernos invitado. La verdad es que es abrumadora la información que estáis recibiendo, y abrumador el trabajo que habéis realizado estos 2 últimos años. Por tanto, nuestras felicitaciones de antemano. Sabemos que está siendo realmente difícil. Me vais a permitir 2 minutos para explicaros un poquito cuál es la realidad administrativa vasca respecto a las políticas de ICCs, porque yo os voy a hablar lo que hacemos desde Gobierno, no desde otras administraciones. Vale. La competencia de cultura es una competencia compartida con el Estado, con las diputaciones, con los municipios. Por tanto, cuando nosotros en el 2017 decidimos empezar a hacer políticas en torno a las ICCs, lo primero que hicimos fue conformar un equipo de trabajo donde participaban las 3 capitales vascas, las 3 diputaciones vascas y el Gobierno vasco.
junto con agentes representativos del sector. Y esto en las dos vertientes administrativas. Lo lideraba Cultura, pero también entraba Desarrollo Económico. Por tanto, en absolutamente todas las políticas que os voy a contar, vamos de la mano de Desarrollo Económico del Gobierno vasco. Mi dirección, que es la Dirección General de Cultura, y de forma muy simplificada, tiene como dos vertientes. Por un lado, todas las ayudas que dirigimos a la producción, etcétera, de los sectores exclusivamente culturales, que no voy a entrar ahora. Si alguien quiere información sobre qué tipo de ayudas tenemos hacia el audiovisual, luego en un ratito hablamos. Y luego otra parte que son las políticas de ICCs, ¿vale? Las políticas de ICCs son transversales. Esto es, no hacemos políticas sobre un solo sector, sino que vamos de forma transversal. Y dentro de lo que son los sectores creativos, además, por la singularidad vasca, incorporamos gastronomía e industrias de la lengua. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho mucho, pero sobre todo nuestras políticas de ICC se han basado en dos pilares: la capacitación de los profesionales y la innovación. En capacitación de profesionales, el año pasado dimos dos saltos grandes de gigante. Por un lado, conformamos un distrito que sería como si el clúster es más de asociaciones privadas. El distrito es un espacio donde se intenta, y digo intenta porque la ley administrativa tampoco nos da mucho change, se intenta hacer políticas público-privadas. Entonces, conformamos lo que llamamos el BASC-DCC, el Distrito Vasco de Industrias Culturales y Creativas, desde donde actualmente lo que estamos dando es un servicio de capacitación de profesionales. ¿Cómo? Pues en la propia plataforma existen aplicaciones que de forma autónoma el profesional se puede bajar para testear su empresa, cómo pongo precio en producto, cómo hago internacionalización, pero además estamos dando un servicio de consultoría gratuito a nuestras empresas en diferentes niveles, desde un nivel básico hasta especialización en tecnología, financiero, etcétera, etcétera. También el año pasado lanzamos por primera vez una especie de aceleración de empresa, pero más desde el punto de vista de formación. Esto es, formar a aquellos que tienen un proyecto empresarial inicial, y sería como una especie de máster, pero realmente acelera tu proceso empresarial, ¿vale? También otro de los pasos de gigante que dimos en el tema de capacitación fue hacer, en este caso sí, un clúster, pero un clúster universitario. Esto es, un espacio donde las empresas y la universidad puedan encontrarse. Hicimos un mapeo de toda la formación universitaria vasca y en las mismas detectamos tanto los grupos de investigación como las facultades que estaban dando temario que era ICC. Para que veáis, o sea, la facultad de farmacia está dentro. O sea, se empieza a ver qué transversalidades empiezan a surgir dentro de las industrias culturales y creativas. Actualmente dentro de este clúster tenemos una convocatoria de ayudas para la investigación universidad-empresa. Esto es, la empresa le lanza un reto a la universidad, se le da una ayuda a la empresa para que pueda desarrollar esa investigación. Y así, con esa ayuda, habilitamos la transferencia de conocimiento, ¿vale? Esto es lo que es todo el tema de capacitación. En cuanto a innovación, actualmente tenemos dos ayudas. La primera, KS Berritzaile, que yo creo que la comisión es como dentro de 15 días. Es una ayuda que también vuelve a ir a proyectos de innovación de los sectores ICC, donde hemos querido dar una puntuación especial a aquellos proyectos de innovación que afecten alguna de las tres transformaciones marcadas por Europa: la digital, la medioambiental o la socioeconómica, sanitaria. Bueno, se nos queda ahí un poco, se me resbala entre los dedos. Se han presentado 20 proyectos y es una subvención bianual que va con 700.000 euros. Por tanto, nuestra intención es realmente apoyar de una forma muy fuerte estos proyectos. La segunda convocatoria, que esperemos acabemos en octubre, es gracias a los fondos NEX, a los fondos que se gestionan desde la subdirección de Carlo.
componente 24, que va dirigido a aceleradoras. La verdad es que, he de decirlo, o sea, es una de las políticas que se ha puesto en marcha desde el Ministerio que confío que cuando terminen los fondos Next venga para quedarse. Porque era un tema que nosotros llevábamos acariciando con la SPRI, que es el organismo de desarrollo económico, tienen algo muy parecido, y nos costaba entrar. Entonces, esto nos ha permitido como hacer el piloto, ¿no?, de las ICCs. Vamos a repartir en torno a casi 2 millones de euros, creo que son, en 2 años. Hemos decidido hacer una convocatoria bianual y la verdad es que aquí nos han dado bastante margen para intentar adaptarlo a las singularidades de cada comunidad autónoma. En el caso vasco, lo que vamos a hacer es, va a haber como 2 bloques. Uno que va destinado a formación y capacitación, esto es, yo me quiero formar, necesito conocimientos para desarrollarme. Vas a tener hasta 30.000 euros. Y la segunda parte que va a estar destinada a inversión. Pero como queríamos capacitar, que es una de nuestras grandes obsesiones, aquel que opte a inversión, a la ayuda a inversión, va a tener que acreditar por lo menos 20 horas de capacitación financiera a poder ser. Por tanto, va a ser como una condición sine qua non. Esto es, tú no vas a poder presentarme, dame ayuda para una ampliación de capital sin que me demuestres antes que realmente has reflexionado sobre eso o que te has formado sobre eso. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Somos jovencitos en estas políticas. El futuro. Déjame 2 cositas sobre el futuro. Recientemente la Unión Europea por primera vez sacó el KIC para industrias culturales y creativas y en el grupo que apostamos, País Vasco y Cataluña, pues ha sido el ganador. Por tanto, estamos muy ilusionados porque realmente la inversión que va a hacer Europa en este tipo de industrias va a ser muy fuerte y un instrumento como el KIC realmente lo que nos va a ayudar es a potenciar mercado. Es un instrumento con una mirada muy industrial. Entonces nos va a ayudar a fortalecer nuestras empresas, a capacitarlas y a hacer un mercado europeo fuerte. Ese es el futuro. Y otro futuro que también es para nosotros es muy importante, y aprovechando que está Cristina aquí y que tengo el micrófono, es el componente 19. El componente 19 destinado a la digitalización. Aquí estáis el sector audiovisual. El sector audiovisual en España, ya no solo en Euskadi, siempre una de sus reclamaciones ha sido la alfabetización del cine. Esto es, que nuestros niños y nuestras niñas aprendan desde las escuelas qué es el cine, qué es el audiovisual. Y hablo audiovisual en el sentido más amplio, porque hablabais de metaverso, de realidad. Eso es audiovisual también. Entonces, pues bueno, es un tema que estamos acariciando con Beatriz, directora del ICA, secretaria del ICA, y que espero que podamos acceder a ese componente 19 para poner en marcha en nuestras escuelas y dentro del currículum escolar la alfabetización digital y especialmente audiovisual. Eskerrik asko berriro. Eskerrik asko, muchas gracias. Txiber, bueno, pues aquí han sido las presentaciones. Tenemos unos minutos para... justo me has leído el pensamiento. Tenemos unos minutos para hacer unas preguntas, valoraciones, sugerencias, comentarios. Por favor, no sé si hay un micrófono en la sala. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y qué barbaridad, qué de dinero, a ver si conseguimos algo de ellos, ¿sabes? Pero mi pregunta o mi sugerencia es para Cristina. Está muy bien lo de la página de Spain Audiovisual Hub, pero una cosa que yo he hecho en falta es que, por ejemplo, nos podamos apuntar y que nos mandéis pues, unos correos electrónicos en una lista de distribución donde aparezcan, pues, por ejemplo, todas estas convocatorias, como tú bien dices, pero incluso yo iría un poco más. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el festival aquí de San Sebastián están los screenings XXL, que también, de una forma, es parte de la financiación. Pues que incluyan también ese tipo de acciones y demás, y que haya una lista de distribución y que todos podamos acceder a la financiación, no solamente ir a la página para ver si esta convocatoria es aquí, sino ir un pasito un poco más allá. Y luego quería decirle a Jordi, preguntarle para cuándo el clúster audiovisual de Madrid,
Ya que somos la mayoría de las productoras, pues la gran mayoría venimos de allí. Y eso era... Gracias. Antes de que hable Jordi, he comentado que asociado al portal web hay una newsletter. Si tú te suscribes a la newsletter, quincenalmente enviamos toda la información de todas las convocatorias. También abajo, en la parte inferior del portal web, hay un punto de contacto con una dirección a la que tú puedes enviar tus consultas. Y Fabia va a hablar ahora de la ventanilla única de acompañamiento al inversor, que también está ahí recogida. Pero quincenalmente, a través de la newsletter, nosotros enviamos un correo electrónico, tenemos más de 600 suscripciones a la newsletter, con una tasa de apertura del 65%, que creemos que es bastante alta esa tasa de apertura. O sea que quincenalmente las empresas que están suscritas a la newsletter conocen todas las novedades que se han producido en los últimos 15 días. Si podemos mejorar, también estamos abiertos a mejoras. O sea, yo tengo un equipo pequeño. No me parece que es suficiente que de repente tienes una convocatoria que tienes 15 días para presentarte y te mandan cada 15 días la convocatoria. Entonces dices, es que se me pasó, porque a lo mejor se te ha pasado y tienes 2 días para hacerlo, cosa que no es posible. Entonces yo lo que digo es que a lo mejor esa frecuencia o esa comunicación pues tiene que ser más intensa. A lo mejor no tiene que ser, sale la convocatoria y la mando. Pues porque tenemos que tener... tomo nota y valoramos si hay información suficiente. La verdad es que en principio pensamos quincenalmente porque creíamos que semanalmente no íbamos a ser capaces de tener novedades, que iba a haber, o sea, semanalmente es un poco complicado, pero si realmente desde el sector privado consideráis que es importante que enviemos esa newsletter semanalmente, nosotros no tenemos ningún problema, porque es prepararlo y enviarlo, o sea que mi equipo lo puede hacer sin ningún problema. La realidad de los 15 días era eso, que nosotros considerábamos que si tú recibes un correo semanalmente y ese correo no tiene valor añadido, al final no lo vas a abrir. Entonces pensábamos que enviándolo con una cadencia quincenal sí que íbamos a conseguir enviar a las empresas información de valor añadido, que cuando tú lo recibas lo abras y que esa información que tú tienes sea de valor para ti. Ahora bien, si consideráis que tiene que ser semanal, porque, digamos, es verdad que nosotros estamos muy achuchados de plazos y en lugar de dar 1 mes y medio a las empresas para presentar los proyectos, los plazos se reducen, nosotros no tenemos ningún problema y la enviamos semanalmente. O sea que recojo el testigo y lo estudio con el equipo. Pero hoy, más allá de la newsletter, cuando tengáis la información, mandarla, porque es que tenemos muy poco tiempo para presentarnos de todos a modos, las convocatorias. Por alusiones, o sea, el BOE se publica cuando se publica y no podemos estar... o sea, yo reconozco que es uno de los fallos de la administración, que sí que es verdad que nosotros pensamos, y muchas veces nos pasa con algunas convocatorias, que por publicarlo en el BOE ya se nos va a presentar y que tenemos que tener una actitud más proactiva. Lo que pasa es que es complejo pero llevar esto a nosotros cabo, estamos, o sea, yo tengo un equipo pequeño de gente que está permanentemente activa de esto, o sea, sacamos noticias todos los días con absolutamente... Nosotros controlamos las convocatorias que se sacan a nivel Administración General del Estado y tratamos de tener un diálogo muy cercano con comunidades autónomas y ayuntamientos. Ellos son los que nos notifican cuando se publican sus convocatorias y nos mandan el link, y nosotros en la sección de noticias diariamente tratamos de colgar todo aquello a lo que nosotros llegamos. Que tiene que ser, digamos, o sea, bueno, que por supuesto se puede mejorar ese engranaje y lo podemos valorar. Soy consciente de que a día de hoy hay, con todos los fondos europeos, una gran cantidad de convocatorias para las empresas y que estáis un poco sobrepasados, como hemos estado nosotros, o sea que, pero... En fin, no sé, entrar en la página web a las 9 de la mañana, igual que uno lee El País o El Confidencial, pues se mete en Spain Audiovisual Hub y mira a ver, ¿no? Son 2 minutos. Pero bueno, no obstante, recojo el guante, lo estudiamos y si podemos mejorar la comunicación, lo hacemos. Yo simplemente también había que discriminar un poco tipos de ayudas, ¿no? Porque hay ayudas que son clásicas y que sabes que están, ¿no? Por ejemplo, las nuestras del Ministerio de Acción de Modernización de Videojuegos, está la ficha ahí con todos los trámites y te puedes meter en la página web, llevan años ahí y ahora mismo no hay anuncio, pero yo sé que la gente ya debe conocer que en cuanto hay presupuestos, en febrero o marzo suelen salir esas ayudas. Entonces hay buena parte de ayudas que
que hay que hacer una labor de prospección y conocer y saber, oye, el Ministerio, igual que las del ICA o igual que las de Industria, de clústeres, son ayudas anuales o bianuales o cuando sean, y son procedimientos que son reiterados. Es decir, luego ya cuando se publican se produce el hecho de la noticia, ¿no? Pero también hay una labor de prospección de conocer ese tipo de ayudas. Y luego sí es cierto, que yo creo que es ahí más, sobre todo donde yo creo que quieres incidir, es este momento especial que con el plan de recuperación, aparte de la información publicada de los componentes, se esperan nuevas convocatorias que son para estos 2-3 años del plan de recuperación, que quizás ahí es donde es más la labor. Por eso estamos aquí también, o por eso nos ponemos muy a disposición. Hay una labor de comunicación de, oye, que dentro de unos meses hay una ayuda especial que no suele salir y que va a ser así. Pues eso también ya cae más sobre nuestro tejado, ¿no? Pero que hay ayudas clásicas que yo entiendo que, además de la página de Expedient Visual Hub, en los ministerios están siempre ahí con sus fichas y que yo animo a que la gente entre, mire las convocatorias de años pasados, porque así les ayuda a preparar la solicitud y el tipo de proyecto que se pide. O sea, tiene que haber una labor también de trabajo sobre la ayuda, ¿no? En relación... bueno, Jordi, sí, por favor. Sí, habías preguntado sobre lo del clúster. el clúster de Madrid, pues cuando las empresas se agrupen y nos presenten, hay 91 clústeres a día de hoy, y cuando os agrupéis nos presentéis una solicitud y os ayudamos. Hay una persona en el equipo... Almudena va a decir ahora una cosa muy importante que dijo ayer. Sí, que nosotros os ayudamos, claro, en la medida de lo posible. Las reglas son las que son, pues para evitar, digamos que para consolidar un poco que los clústeres tengan... sé por dónde van, creo que sé por dónde va a ir la pregunta siguiente, pero vamos, ya me voy preparando. Pero vamos, desde luego cuando nos presentéis y nos ayudamos para poder constituir el clúster, lo que no podemos hacer milagros, ¿vale? Eso también. Almudena te va a decir cuándo se os constituye el parece. clúster. Sí, bueno, ayer sabéis que tuvimos una presentación, algo se cuece en Madrid, que se trataba de contar los proyectos que se están haciendo tanto por región, comunidad, como por las oficinas de rodaje, y presentamos lo que va a ser el futuro clúster del sector audiovisual en Madrid. Entonces, ahora mismo se están trabajando lo que son pues las líneas estratégicas, se ha constituido un grupo marco, vamos a pasar a una fase de elaboración de estatutos, con la idea de que este clúster pueda ver la luz pues, en diciembre, enero de 2023 y, por supuesto, que estaremos encantados de darlo a conocer a todo el sector audiovisual antes de que se ponga en marcha y, sobre todo, pues contar con Cristina, con Jordi, con Carlos para conseguir y que este clúster se beneficie de las ayudas que ahora mismo estáis brindando, aparte de la colaboración que aportemos desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento. Importante. Consultar la orden del registro de clústeres, sí, porque hay una serie de requisitos para lo que es para el Ministerio de Industria un clúster y qué no es un clúster. Y sobre esa base os ayudamos en todo lo posible. El problema que tienen los clústeres pueden ser a nivel regional o a nivel nacional. Cuando es en el conjunto del Estado, evidentemente pedimos el PIB es mayor, pero en algunos casos puede ser más sencillo ser clúster. Pero una comunidad como Madrid, que su PIB es muy alto y la referencia al PIB puede ser muy complicada de acuerdo al conjunto de empresas que representáis. Lo digo porque antes de constituir el clúster, consultadnos y lo vemos, porque yo creo que puede ser importante, es que tiene que llegar a una masa crítica mínima. Y si no llegan a la masa crítica mínima no se podrán constituir como clúster dentro del registro. Y si no estáis dentro del registro de clústers, vosotros os podéis llamar clúster como os podéis llamar hub, pero a la hora de verdad no podéis acceder a las ayudas del Ministerio de Industria. Sí, lo estamos estudiando, Jordi. Sí, ahora mismo precisamente se va a constituir esa mesa de trabajo 7 para estudiar los estatutos, para ver qué tipo de clúster y finalmente pues la idea sería poder llegar a ser asociación empresarial innovadora que nos permita acceder a una serie de ayudas que dais el Ministerio de Industria. La verdad que estamos trabajándolo en todo el sector, o sea que encantada de compartirlo con vosotros y ahora mismo pues eso, estamos ideando la manera de que realmente sea un clúster eficaz y que se consiga esa, aparte de consolidar, ¿no?, todo lo que nos parece importante del sector audiovisual como potenciador económico, de empleo, captación de talento y sin quitar esa vertiente cultural que también es vital. Lo que necesitamos es que tenga una buena financiación. Entonces,
pues sí que hablaremos con vosotros. Precisamente también queríamos estar hoy en esta mesa, que nos está encantando por toda la información que estáis facilitando y, bueno, pues con el sector tirar adelante con este proyecto que tenemos entre manos Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. La idea es que sea de ámbito regional, ¿eh? Eso también os lo digo. Bueno, muchas gracias, Almudena. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, agradeceros a todos los ponentes de esta mesa por la información que nos habéis dado. Soy Isabel Esparcia, soy abogada y productora ejecutiva de Alcornoque Films. Ayer nos conocimos, pero había llegado tarde a la mesa redonda. Quiero, bueno, pues echar una mano a mi compañera productora en cuanto a la información. Para mí es muy fácil. Yo soy abogada, puedo leer un BOE, pero para una empresa que acaba de nacer, para un emprendedor, para una pyme pequeña o para un autónomo es algo muy complicado. Y además no tienen probablemente el tiempo para hacer el clic en esa página web para hacerlo. Creo que no existen, y esas consultorías, por ejemplo, que nos hablabas, Jordi, lo pueden hacer las grandes productoras, que tienen a su despacho de abogados y a su consultora, pero estas pequeñas no. Y creo que hay que apoyarlas. Yo que he pedido subvenciones para el Ministerio de Cultura y Deporte, para artes escénicas, no para audiovisual, y que las tengo pedidas, pues es una cantidad de requisitos que tienen que cumplir, de dudas. O sea, no te pueden imaginar que incluso yo, que sé lo que hago, he tenido que escribir a vuestro ministerio para que me aclararan determinados documentos que hay que hacer, y luego con un plazo completamente corto. Y eso si no hablamos de que la mayoría de las subvenciones las sacáis en verano o en agosto. Con lo cual nos pilla siempre pues que ni siquiera podemos tener unas pequeñas vacaciones, cuando la mayoría de estas pequeñas empresas tampoco se las pueden pagar. Quiero decir, de verdad, no es tan fácil. Mirad, por ejemplo, en Argentina, que estoy trabajando con una productora allí, por ejemplo, el Inca tiene un plazo abierto para que todos puedan presentar los proyectos durante todo el año. Esas subvenciones que al final son las de toda la vida, quiero decir que siempre están y se van presentando y se puede hacer, con toda la dificultad que tiene Argentina para hacerlo. Entonces, yo creo que hay que darle una vueltecita para pensar que también hay pequeñas productoras audiovisuales, pequeños... Te voy a coger el testigo y creo que estamos en el momento idóneo, porque estamos totalmente convencidos de eso y queremos ayudaros a todos vosotros. Entonces, la puerta de todas las personas que estamos aquí, de NISA, de CREA, del ICEX, está abierta a todas las empresas. Ahora Fabio os va a contar la ventanilla. Precisamente uno de los objetivos de la ventanilla es eso, acompañaros a todas las empresas en todos esos procesos que vosotros necesitéis para, oye, yo quiero vender mi producto fuera, ¿qué es lo que tengo que hacer? O cuando sacas esta convocatoria. Nosotros, por ejemplo, en la de Metaverso es la primera vez que desde una administración se apoya este tipo de proyectos. Tengo un equipo pequeño que estaba dedicado 24/7, ojo, a contestar consultas. Llegaban tantas consultas que no podían hacer otra cosa que contestar consultas. Entonces, yo creo que es el momento idóneo. Estamos todos totalmente decididos y firmemente decididos a ayudaros. También es verdad que nosotros tenemos nuestras propias dificultades del procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo en España es la que es, no la podemos cambiar. Ojalá y pudiéramos cambiarla. ¿No os podéis imaginar? Y me río porque llevamos tratando de sacar la línea de NISA con avales de CREA desde hace ya 1 año y medio. Estamos trabajando desde hace 1 año y medio conjuntamente para poder sacar esa línea en ISA. O sea, sudamos tinta para hacer las cosas. En el caso de las convocatorias, empezamos a trabajar las convocatorias en octubre o noviembre del año anterior sin saber siquiera si la Ley de Presupuestos Generales del Estado va a recoger esa partida presupuestaria. Empezamos a trabajar la cantidad de informes que tenemos que recabar. Es tan ingente que muchas veces lo que nos ocurre es eso, que la sacamos en agosto. ¿Por qué tiene que sacarla en agosto? Porque si la sacamos ya en septiembre, no llegamos a pagar a las empresas antes de que Hacienda nos cierre la ventanilla. Nosotros, por ejemplo, este año, que teníamos la convocatoria lista, pero es verdad que
por temas informáticos no pudimos abrir el plazo a mediados de julio y el plazo tuvo que ser del 4 al 31 de agosto, lo que sí que hicimos fue publicarla en el BOE a mediados de julio para que las empresas desde ese momento ya supieran cuál era la documentación que tenían que preparar y por lo menos daros 15 días en julio para antes de iros de vacaciones que pudierais dejar presentada la documentación. O sea que dentro de, quiero decir, de la dificultad que experimentáis vosotros y que nosotros os puedo asegurar que tenemos también, yo creo que estamos en la mejor de las predisposiciones. Luego tenemos en ISA, os lo contará Carmen, la ventanilla de ISA está abierta 365 días al año. Tú llegas con tu proyecto, con tu empresa, vas a ENISA te estudia, además lo importantísimo que tiene ENISA, yo creo que es un valor añadido importante, es que os evalúa como empresa y os da acompañamiento y dices, oye, me estás pidiendo 1 millón, pero en realidad a lo mejor con 250.000 para empezar y vamos hablando. Claro. Esa ventanilla está abierta todo el año. Nosotros no podemos tenerla abierta porque la ley de procedimiento administrativo no nos deja. Sí, el problema es que la información, y por ejemplo nos habéis dado una información global maravillosa, que probablemente a lo mejor muchos de los compañeros de aquí no la conocen, pero es que yo, por ejemplo, que estoy en Murcia, no tenemos ni siquiera Field Commission. Entonces, que están ahí a ver si lo hacen, pero no hay. Entonces, claro, esa información, a no ser que estés especializada o puedas tener esa facilidad, no llega. Y así ya cerramos, que creo que vamos de tiempo. Por dar un consejo administrativo en el sentido, a veces puede que se nos vea a nosotros como gente inaccesible. Es decir, no puedes hablar con... Y es que una vez que se abre esa publicación en BOE, se abre un procedimiento, no podemos romper el principio de igualdad y entonces no te puedo atender durante ese procedimiento. Pero hasta que se abra la convocatoria, yo lo hago constantemente. O sea, hay una parte de mi año que son todas reuniones de gente, de empresas, que me viene, oye, yo quiero hacer esto. ¿Puedo? Y yo te digo, mira, mejor en acción, mejor en modernización, esto puedes, esto no puedes. Hasta que se abre la convocatoria, somos gente accesible a la que nos podéis llamar, escribir, contactar y decirnos, quiero hacer esto. Y lo mismo si yo no soy, cuando me viene una empresa digo, pues mira, yo no, pero en el ICAA o en el INAEM hay este tipo de ayudas para artes escénicas que se te ajustan más. Eso hasta el momento que se abre la convocatoria. La convocatoria es que volvemos al yugo de la ley administrativa, no te puedo recibir. Pero antes, y yo os animo, porque yo además a mí me sirve para conocer al sector, para saber cómo puedo enfocar las ayudas, para poder reorientar. Y quiero romper mucho esa idea de que lo mismo somos un ente monolítico, que estamos aquí, que no... pero sí, yo que he consultado... O sea, que os aparte, animo a ello, ¿eh? No, y además atendéis muy bien, tanto desde el INAEM como desde el ICA, los correos enseguida se contestan, o sea que hay una interacción bastante buena. Pero la mayoría no lo sabe. Hasta en Ibermedia también enseguida el trato es súper directo, quiero decir que sí, pero creo que bueno. Sí, bueno, aún así, o sea, se tira el testigo también autocrítica, o sea, no deja de ser así rápido y mal un poco un coñazo administrativo todo el procedimiento. Ahí hacemos lo que podemos nosotros, pero ya rompe la ley. Pero por favor, hasta que se abra la convocatoria, llamad, porque además nos ahorráis trabajo de que luego se presenten solicitudes, gastos inelegibles, justificaciones y problemas que más adelante pueden ser más gordos. Así que muy bien tu pregunta. Pues ahora os recojo yo el testigo y pediré esa reunión. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la intervención. Vamos a terminar aquí esta primera parte de las charlas. Vamos a cortar durante 5 minutos y empezar a las segundas charlas. Quiero agradecer las intervenciones de Aitziber, de Jordi, de Cristina y de Carlo por sus brillantes intervenciones. Y nada, en 5 minutos empezamos con la segunda parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo. Vamos con la segunda parte, la segunda charla del día de hoy. Vamos a empezar con la idea de terminar sobre las 12. Y en primer lugar, quiero presentar a Rafael Lambea, que es el director general de CREA SGR desde 2014. Actualmente dirige la única sociedad de garantía recíproca europea dedicada exclusivamente a prestar avales a las pymes culturales. Y bueno, está participada por CREA está participada por el ICAA, EGEDA y el Ayuntamiento de Madrid, además de 2.500 pymes culturales españolas. Entonces, quería preguntarle cuál es el papel de la Administración Pública en CREA SGR y qué iniciativas debe tomar para conseguir apoyar aún más el acceso a la financiación en buenas condiciones de las pymes culturales. Hola, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Funciona, ¿no? Sí. Y bueno, me preguntas la importancia de la participación de la Administración Pública en una entidad financiera como CREA. Pues yo te diría que es básica y fundamental. Fundamental porque somos una cosa un poquito rara. Yo creo que muchos productores
Bueno, nos conocéis, sabéis lo que hacemos. A San Sebastián tenemos ahora mismo 12 películas con participación financiera de CREA. Pero, bueno, para empezar de cero, por si acaso hay algún productor que quiere empezar, comentaré rápidamente que una sociedad de garantía recíproca es una cosa que nadie sabe lo que es, ¿no? Tenemos un nombre tan raro que cuando lo oyes dices, bueno, ¿esto qué narices es? ¿No? Pues es una entidad financiera sin ánimo de lucro. O sea, empezamos bien. Una entidad financiera sin ánimo de lucro, cuyo fin es conseguir daros avales, garantías, las famosas garantías que cuando vais al banco a pedir un préstamo para poner en marcha vuestro proyecto, lo primero que os van a decir es dónde están las garantías necesarias para que yo me fíe y me puedas devolver el dinero que te voy a dar. Y entonces nosotros vamos a cubrir esa necesidad. Es lo único que hacemos. Como entidad financiera tenemos todas las obligaciones que tiene un BBV, un Santander o cualquier banco ahora mismo comercial, pero la diferencia es, primero, no tenemos ánimo de lucro, es decir, no hay en nuestro accionariado empresas o empresarios o corporaciones que busquen ganar dinero. Por lo tanto, la participación de la administración pública es fundamental. No os vamos a abrir cuentas, no os vamos a vender televisiones, ni móviles, ni tarjetas de crédito. Simplemente vamos a estudiar vuestro proyecto, vamos a ver si ese proyecto es viable y en el caso de que lo sea, os vamos a avalar ante el banco. O sea, le vamos a decir al banco, dale a esta producción el dinero que necesita porque en el caso de que salga mal, yo te lo voy a pagar íntegramente. O sea, el banco ahí pues encuentra una situación absolutamente relajada. Porque bueno, sabe que el problema de riesgo, que es el gran problema bancario, desaparece. Pero claro, esto significa que nosotros tenemos que tener recursos, tenemos que tener fondos suficientes para poder responder en el caso de que las operaciones no funcionen. Y claro, si no tenemos ánimo de lucro, ¿de dónde podemos sacar nuestros inversores? Es decir, la gente que va a respaldar esto. Entonces es absolutamente básico la participación de la administración pública en CREA. Ahora mismo, estoy viendo a un representante del Ayuntamiento de Madrid, pues el Ayuntamiento de Madrid es partner, es socio, es uno de los socios protectores que los llamamos en la Sociedad de Garantía Recíproca más importante que tenemos, junto con el Ministerio de Cultura. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que, claro, efectivamente no estemos obligados a ganar dinero, no estemos obligados a dar dividendos como tiene la obligación el Banco de Santander o el Sabadell, que tiene que estar cotizando en bolsa y si las cosas no van bien, pues bajan las acciones. Nosotros eso lo obviamos. Es cierto que tenemos que cobrar, lógicamente tenemos que cobrar para mantener la infraestructura y sobre todo tenemos que tener recursos para poder seguir avalando, porque es lo único que hacemos. Entonces, la participación de la administración pública ahora mismo en sociedades de garantía recíproca es fundamental. En el País Vasco, por ejemplo, tenéis una sociedad de garantía recíproca que es referente, es fundamental, que es el Cargi. El Cargi es, yo creo que ahora mismo la primera o la segunda sociedad de garantía recíproca en España en volumen de operaciones. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno vasco entendió desde el primer momento que la posibilidad de que un proyecto, cuando hablo del Cargi no estoy hablando de un proyecto audiovisual, ellos trabajan en todo el sector, en todo el tejido industrial, pero la importancia de que un proyecto emprendedor, un proyecto que no tenga las suficientes garantías pero tenga una solidez importante, salga adelante, es fundamental. O sea, prácticamente es un derecho constitucional. Es que el acceso a la financiación ahora mismo es una necesidad imperiosa si queremos cambiar un modelo productivo. O sea, lo que no podemos hacer es dejar en manos de las entidades privadas el acceso a la financiación porque estamos limitando muchísimo la creación de nuevas empresas, la creación de innovación y de empresas que posteriormente, dentro de unos años, pues estén creando puestos de trabajo. Así que para nosotros ahora mismo la participación de la administración pública, bueno, ya para acabar, lo hemos visto, por ejemplo, tuvimos un ejemplo claro con el COVID. Cuando estalla el COVID, aquí, bueno, pues vivimos, ¿qué os vamos a contar, no? Vivimos una situación absolutamente terrible. El Estado, el Gobierno, planificó los famosos préstamos ICO
de ayuda a las empresas, ayuda a la liquidez. Pero ¿qué ocurrió? Que claro, estos préstamos estaban en manos de los bancos. O sea, el Estado, lógicamente, no puede hacerse cargo de todo esto y derivó en la banca comercial pues la puesta en marcha de todos estos planes, de estos préstamos ICO de liquidez. ¿Qué ocurrió con el sector audiovisual y cultural? Pues que, lógicamente, para la banca este sector no es un sector referente, no es un sector importante y, lógicamente, los préstamos ICO, lo primero que hicieron los bancos es pues cubrir las necesidades de los sectores estratégicos para ellos. Y el sector audiovisual y cultural quedó fuera. Inmediatamente el Ministerio de Cultura pues tomó medidas y decidió crear una línea propia de liquidez, ICO COVID liquidez, con la ayuda, con la participación de CREA SGR. Pues en estos 2 años, con un importe bastante bajo de participación pública, es decir, no llegó a 16 millones de euros el importe que se nos adjudicó, pues conseguimos dotar de liquidez a las empresas por importe de más de 300 millones de euros, ¿no? Más de 1000 y pico empresas del sector cultural y audiovisual que no podían sobrevivir porque vivimos una situación complicadísima y que necesitaban liquidez. Y aquí hablamos de empresas audiovisuales y hablamos de empresas del sector cultural y hablamos de músicos y hablamos de circos y hablamos de todo el entorno del sector cultural que se encontró absolutamente paralizado en este tiempo y gracias a esta línea que con el Ministerio de Cultura se puso en marcha, pues pudimos dotar de liquidez, la liquidez suficiente para que gran parte de esas empresas que en circunstancias normales y que no accedían a los préstamos ICO, pues hubieran tenido que cerrar, pues que afortunadamente ahora estén en vigor. También tuvimos la colaboración en esa línea del Ayuntamiento de Madrid, entonces hicimos una labor, yo creo que muy buena, básicamente destinada a salvar puestos de trabajo y a empresas, ¿no? Entonces, ya concluyendo, la participación de la Administración Pública en sociedades como CREA SGR es fundamental y es más, tiene que seguir estando absolutamente en vigor porque vienen malos tiempos, no hace falta que yo os los cuente. Inflación, tipos de interés absolutamente disparados, el coste de la financiación va a ser, pues se prevén datos que esperemos que no lleguen, pero van a ser brutales, ¿no? de coste. Y yo creo que la Administración Pública ahora mismo, con líneas de subvención de costes de tipos de interés, pues tiene que jugar ese papel ahora mismo que va a ser fundamental. O sea, estamos en un momento dulcísimo, pues sobre todo para el sector audiovisual, de producción, lo que comentaban antes en la anterior mesa, de producción, de desarrollo, pero es verdad que nos vamos a encontrar con uno de los problemas graves de los que normalmente nadie habla, que es el problema del acceso a la financiación cara y en unas condiciones muy difíciles. Entonces, la Administración Pública tiene que jugar un papel fundamental. Sí, perdón. Muchas gracias, Rafa, por tu intervención. Y le doy la palabra a continuación a Fabia Buenaventura, que es la jefa del Departamento Audiovisual de ICEX, y que nos va a explicar el papel que tiene ICEX para el impulso del sector audiovisual y del sector cultural en general. Cuando quieras, Fabia. Gracias, Camilo. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Sé que esto es un festival con muchísimas actividades y que hay que organizarse bien la agenda porque si no, no puedes estar en la mitad de las cosas que pueden interesarte. Quiero agradecer no solo al festival, sino también a la Dirección General de Industrias Culturales por contar con ICEX en esta jornada para poder compartir con vosotros en la que nos dedicamos. Como todos ya posiblemente sepáis, el ICEX es un organismo, un ente público empresarial que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que lleva existiendo 40 años, de los cuales yo he compartido casi 20 y tantos trabajando en este instituto, lo cual me tiene muy orgullosa y feliz. Y aquí estoy de vuelta. ¿Qué objetivo se persigue? ¿Cuál es la misión del ICEX? Que ahí es lo importante. La misión del ICEX tiene una doble vertiente, lo que es la internacionalización de los contenidos y de las empresas españolas de todos los sectores de la economía española y también la atracción de inversión extranjera
con lo cual se cierra el círculo de cuáles son las dos vertientes que afectan en comercio exterior a los ingresos por balanza de pagos, las exportaciones físicas de productos y servicios y los ingresos de capital. ¿Cuál es el objetivo final que se persigue con la actividad del ICES? Pues en el fondo es incrementar la competitividad de la economía española y la resiliencia de las empresas españolas. Nosotros trabajamos con empresas, no trabajamos con personas individuales ni con personas físicas a la hora de establecer nuestros planes de actividad hacia el exterior. Como estamos en San Sebastián, no tiene sentido que explique nada que no tenga que ver con el sector audiovisual y en concreto con el cinematográfico. Entonces, quiero recalcar que aunque pueda parecer que somos un instituto generalista, es una empresa en la que cuenta con técnicos que llevan mucho tiempo trabajando y están muy especializados cada uno en su sector de competencia, ¿no? Entonces, las personas que llevan maquinaria, envase y embalaje conocen perfectamente el sector y las personas que llevan el sector audiovisual, que llevamos el sector audiovisual, también lo conocen en profundidad. Entonces, teniendo en cuenta las características de este sector, la capacidad que tienen de generar imagen de marca España, la capacidad que tiene para incorporar innovación en lo que es su actividad cotidiana y la gran noticia del año pasado de que el Gobierno decidiera, como explicaba antes Cristina, denominarlo sector estratégico, cosa que desde luego ha sido muy bien recibida porque ha sido como sabéis, algunos de los presentes, ha sido una reivindicación tradicional del sector el requerir la condición de estratégico o de sector especial por parte del Gobierno, cosa de la que nos congratulamos todos. ¿Qué aporta el ICES aparte de los millones extras, los 20 millones extras que antes contaba Cristina, que nos ha adjudicado el plan de impulso? Pues yo creo que el contar con una red, una capilaridad enorme, tanto en el territorio español como en el extranjero, pocas instituciones pueden decir que cuentan con una red de oficinas en el exterior de 98 oficinas en 77 países y también es muy poco frecuente el poder contar con una red interior también de direcciones territoriales y provinciales de 31 oficinas colocadas por toda España para poder tener una atención de primera mano a la empresa exportadora, sobre todo para las pymes, ¿no? En cuanto al sector audiovisual, luego quiero ligar con un comentario que ha hecho aquí esta compañera. Quiero comentar que las actividades de ICES han ido variando en el tiempo, lógicamente, tanto por los requerimientos de la legislación española como de la legislación comunitaria. En el pasado era una institución que estaba más bien orientada a lo que era dar ayudas directas para establecer filiales fuera, hacer consorcios, ese tipo de cosas. Y con el paso del tiempo, y como os decía, con el cambio de la legislación, hemos ido tornando a lo que es, como indica uno de los componentes del plan del Gobierno, al acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de internacionalización de sus contenidos, de sus productos o de sus servicios. Entonces, esto significa que nuestras actividades, que podéis encontrar perfectamente en nuestra web explicadas, giran en torno a lo que es, por una parte, las actividades de difusión y de promoción. Por ejemplo, encargamos campañas publicitarias genéricas en las cuales se pueden incorporar las empresas que deseen participar. Vamos a ferias de pabellón oficial en el extranjero, asistimos a los principales mercados del sector, como son Berlín, como es Málaga, como es Toronto, como es el Marché International du Film. Vamos a todos los principales mercados, asistimos a un montón de congresos, eventos y festivales donde nos dedicamos a difundir la oferta española de contenidos audiovisuales, en concreto cinematográficos, y también nos dedicamos a la otra vertiente, que es la vertiente de intentar atraer rodajes extranjeros a España e inversiones extranjeras a España, entendiendo por inversiones no solamente lo que pueden ser las coproducciones, por así decir, puras y duras que amparan los convenios, sino también todo lo que sería adquisición, ampliaciones de capital o establecimiento productivo de cualquier empresa productora extranjera en nuestro territorio.
Dicho esto, las otras actividades que también hemos desarrollado a lo largo de este año y que han tenido una cierta notoriedad ha sido una misión inversa de localizadores americanos que vino en el mes de mayo, donde nos trajimos a las principales productoras cinematográficas para darles a conocer en nuestro territorio las condiciones tanto fiscales como físicas de localización, y les llevamos por varios lugares, en concreto fue por Andalucía y también por Canarias, aparte de Madrid. Evidentemente, este tipo de acciones requieren una continuidad, no vale como una acción puntual, sino que luego requieren hacer un seguimiento, ver qué cosas se pueden mejorar, qué cosas son las que interesan y qué cosas son las que a lo mejor no hemos incluido en el programa y que deberíamos incluir en el próximo programa. También nosotros trabajamos en estrechísima colaboración con otras entidades, algunas son privadas, como son las asociaciones de productores, tanto si son las asociaciones de productores, que ahora hay, no sé si son ya más de 18 las que hay a nivel estatal y también autonómico en el país, y luego también trabajamos estrechamente con las asociaciones que representan las industrias técnicas, como son las empresas que prestan servicio a producciones extranjeras o las empresas que incorporan a todos los técnicos de la cadena de valor de la producción. También trabajamos estrechamente con las Film Commissions, como no podría ser de otra manera, ya que hay una parte de nuestra actividad que es compartida totalmente, que es el tema de atracción de rodajes en general y atracción de rodajes específicos a la comunidad de su jurisdicción. ¿Vamos a tener ocasión, Camilo, de tener una segunda opción o ya cuento el buró? Es que no quiero saber si nos da o no nos da. Vale, genial. Entonces, gracias. Quería explicaros una herramienta que está incluida dentro de la política del hub audiovisual y que hemos puesto en marcha en el mes de mayo y que creo que puede ser de gran utilidad para todos vosotros. Se llama el buró. El buró es una cosa que yo creo que es bastante sencilla, que es un grupo de personas especializadas que se dedican a dar toda la información relativa a los puntos de interés de las empresas españolas que quieren internacionalizar sus servicios, sus contenidos, en este caso sus películas, sus cortos, sus documentales, en el exterior y que preguntan por información. Yo tengo un documental, me gustaría venderlo en, yo qué sé, en Corea o en Japón, ¿con quién me puedo poner en contacto? ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces es muy sencillo. Esa empresa que tenga esa necesidad escribe, llama o se mete en la web del buró y manda un cuestionario haciendo la pregunta. También este servicio, esta ventanilla única, One Stop Shop, que les decimos a los de fuera, esta ventanilla única también sirve para todas las empresas extranjeras que quieran algún punto de contacto aquí, que quieran saber dónde pueden encontrar, yo qué sé, regiones con aspecto de desierto, o dónde pueden encontrar empresas de postproducción en España, o dónde pueden encontrar un coproductor especializado en películas de tal o de cual tipo. Entonces, o sea, es como, a mí me parece que es una maravilla, para mí es una maravilla porque aúna lo que es todo lo que está disperso. Si quieres preguntar sobre visados, si quieres preguntar sobre temas que tengan que ver con requisitos para rodar aquí una larga temporada y hacer una serie de animación en Canarias, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué posibilidades hay de acceso a programas que tienen que ver con los programas media? ¿Cómo puedes incorporarte y recibir información de todas las ferias de cine o de todos los eventos de cine que organiza el ICEX? O a nivel autonómico, es decir, ahí podéis encontrar solución, información, salida a todas vuestras preguntas básicas. También convocatorias de ayudas, también puedes preguntar por convocatorias de ayudas. ¿Qué tiene de guay? Pues para mí el que aúna toda la información desde el ámbito local, el ámbito autonómico y el ámbito nacional. Me encanta que tenga un horario de 12 horas de atención. Me encanta que puedas dirigirte en inglés y en español.
me parece estupendo, además que puedas hacerlo por tierra, mar y aire, vamos, por todos los medios de comunicación, por teléfono, por mail o por cuestionario en la web. Es gratuito, por supuesto, es un servicio público y entendemos que estamos muy comprometidos con la excelencia de este servicio, ya que nos comprometemos a contestar en 24 horas a cualquier demanda de información, y si es de las simples y si es de las complejas, quiero establecer una inversión no sé cómo, en no sé dónde, para mi proyecto, que es no sé qué, ya requiere información de varias entidades públicas distintas, nos comprometemos a contestarlo en el marco de una semana. Creo que es una expresión de la voluntad pública de dar el mejor servicio posible, rápido, eficaz, y yo creo que os animo a que lo probéis. Y me gustaría, antes de callar la boca, que si podéis colgar un vídeo que hemos preparado. Es muy sencillito, es muy cortito. No os penséis que os vamos a poner un vídeo de estos trepidantes de localizaciones, guau, 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 con música. No, no. Es algo muy esquemático, muy sencillo, y espero que sea muy comprensible y que os anime a utilizar nuestros servicios. Muchas gracias. ¿De tu próxima serie, película o spot? ¿Quieres encontrar una ubicación perfecta en Europa para instalar tu productora? ¿Quieres internacionalizar tu empresa audiovisual y no sabes por dónde empezar? Te lo ponemos fácil. España ha puesto en marcha el Spain Audiovisual Bureau, ventanilla única para resolver todas las dudas de las empresas españolas que quieran internacionalizarse o vender su contenido al exterior. Y también de las compañías extranjeras que desean rodar, coproducir o invertir en España. Y de todos los sectores: cine y televisión, servicios a la producción y postproducción, publicidad y eventos como eSports y experiencias inmersivas, animación, videojuegos, tecnologías vinculadas, 5G, realidad virtual, Big Data, inteligencia artificial, tecnologías broadcast. Un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector atienden a las consultas que pueden llegar a través de la web, correo electrónico o teléfono. Según la dificultad, las consultas se responden directamente por los profesionales en 48 horas o se trasladan a los diferentes partners del buró, que las gestionan en un periodo máximo de 7 días. En definitiva, es un servicio público, gratuito, en español e inglés, muy fácil de usar para empresas españolas y extranjeras, con amplio horario y con un compromiso de excelencia en el servicio y rapidez en la respuesta. Contacta con el Spain Audiovisual Bureau. Pues muchas gracias Fabia, por tu intervención, y a continuación vamos a escuchar a Carmen Cuesta, que es la directora de División de Comunicación y Promoción de ENISA, Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima. Y vamos a conocer pues, cómo apoya ENISA al sector audiovisual en España. Buenos días, Camilo. Bueno, ya antes en la televisión lo han contado casi todo, ¿eh? Me han hecho un spoiler. Bueno, nosotros somos una empresa... Carmen, acércate el micrófono para la interpretación. Perdonad. Somos una empresa pública, como ya se ha dicho, estamos enmarcados en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, llevamos también 40 años dando guerra y nos dedicamos fundamentalmente a la financiación de pequeñas y medianas empresas de todos los sectores de actividad, excepto el inmobiliario y el financiero, y lo hacemos a través de una figura, un instrumento financiero alternativo y complementario, que es el préstamo participativo, que está a medio camino entre un crédito bancario más tradicional y el capital riesgo, ¿no? Entonces, nuestra financiación es de riesgo, asumimos riesgo, entramos en proyectos muy recientes, tenemos unas 2 líneas para empresas de menos de 24 meses y luego ya tenemos también una línea para crecimiento de empresas, en las que tenemos empresas de todas las edades, pues porque se plantean crecer, se plantean internacionalizar, se plantean desarrollar una nueva línea de producto, se plantean igual hacer una operación de compra y absorción de otra, etcétera, ¿no? De momento esta financiación, nuestra financiación no requiere avales ni garantías. Lo que evalúan nuestros analistas es
la viabilidad financiera y técnica, que sean proyectos con componentes de innovación, con claros componentes de innovación, y el compromiso del equipo promotor. Es decir, que si hay una empresa, una pyme, una startup que nos va a pedir 100, es porque los socios se van a comprometer a poner 100 también, ¿no? O sea, el riesgo lo vamos compartiendo. Tiene unos periodos muy largos de vencimiento y de carencia, que pueden ir entre 5, 7, 9 años. Tiene, como ya he dicho, ni avales ni garantías de momento. Que no pedimos ni avales ni garantías. Tenemos unos préstamos que pueden ir desde los 25.000 hasta el 1,5 millones de euros. Los intereses se pagan en 2 tramos, un fijo que es el Euribor más el 3,50 o el 3,75, dependiendo de la línea. No es una financiación barata, pero con lo que estaba adelantando Rafa, yo creo que se va a poner barata. Sí. Y tenemos, como os he dicho, empresas de todos los sectores. Por supuesto, de las industrias creativas y culturales también, porque tenemos editoriales, porque tenemos estudios de arquitectura, porque tenemos marcas de moda, porque tenemos, por supuesto, sector audiovisual, porque tenemos contenidos de todo tipo, agencias de publicidad. Entonces, del sector audiovisual también tenemos, me saca unas cifras de los 2 últimos años, espera que no me quiero equivocar, y hemos financiado 50 proyectos por un valor de casi 7 millones de euros en el año 20 y en el año 21. ¿no? Nuestra cartera de préstamos asciende a 7.700 préstamos por un valor de 1.200.000 euros que hemos venido invirtiendo en todos estos años. Y ahora, como ya se ha mencionado aquí, estamos trabajando junto con Cultura, junto con el Ministerio de Asuntos Económicos, junto con Rafa y con CREA, en sacar una línea específica para el sector, que sería una fórmula de préstamo un poco nueva, ¿no? en nuestro palmarés, ¿no? Vendría avalada por CREA y ya el resto de las condiciones serían las mismas de nuestros préstamos. Pero como también se ha mencionado aquí, pues las tramitaciones administrativas en la Administración ya sabemos cómo son. Llevamos un año largo, Rafa, con esto. Sí, pero vamos, estamos deseando sacar la línea. Pero vamos, hasta que salga, yo os animo a que echéis un vistazo a la página web de NISA, que veáis un poco qué condiciones, qué características tiene el préstamo, si encaja en vuestro pool financiero, porque además somos complementarios con otros inversores, con capital riesgo, con banca, con lo que sea. Y desde luego, pues allí hay unos correos de contacto, contactéis con nosotros, vamos, porque además somos también de rápida respuesta, somos de gatillo fácil nosotros también, ¿vale? Y de momento, pues eso es lo que quería contaros. Luego, si queréis, pues cualquier consulta al uso me decís. Muchísimas gracias, Carmen, por tu intervención. Y nada, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna sugerencia, pregunta, comentario que hacer. Ahora sería el momento. Sí, por favor. ¿Sería posible un micrófono? Bueno, hola de nuevo y muchas gracias por la intervención. Mi pregunta es para Fabia. Pero solamente es una ampliación de la información que has dado, porque me parece fantástico esa nueva vía de Euro que nos acaba de hablar. Pero en el ICES tenéis también otro tipo de línea que la he conocido más por artes escénicas, y es ese catálogo que se hace cada 2 años más o menos para los centros culturales que hay de España en todo el mundo, o incluso el Instituto Cervantes, etcétera, en la que normalmente pues, se pueden llevar exposiciones, muchas cosas. ¿Hay alguna línea en la que, por ejemplo, las productoras podamos a lo mejor presentar algún tipo o hacer algún tipo de catálogo o algo para que esas películas que ya han terminado, digamos, su estreno en cines o sus proyecciones en las plataformas puedan tener un recorrido posterior? Porque su contenido es comprometido socialmente, culturalmente, y porque puede llegar, ¿no?, a estos centros culturales. ¿Hay algo parecido en lo que podamos entrar, en audiovisual? Yo no conozco lo que se hace en artes escénicas. No te lo puedo decir porque no lo conozco. Llevo
ahora mismo como 4 meses de vuelta en el ICEX, ¿no? Ajá. Pero me enteraré. Lo que nosotros hacemos con una cadencia prácticamente anual es la actualización de las guías de Who is Who, donde se establecen las características de las empresas de todos los subsectores. Se hacen de animación, se hacen de videojuegos, se hacen de empresas de service para producciones extranjeras, se actualizan continuamente. Lo que yo no sé, y aquí tenemos a Silvia Romeu, que es la encargada del sector cinematográfico dentro de ICEX. Silvia, yo no sé si tenéis alguna guía específica para contenidos de películas. Yo conozco las del ICA, pero no conozco las nuestras. Bueno, las hay. A ver, el ICA yo sé que tienen unas, si no Camilo, corrígeme. Nosotros no tenemos, hemos hecho de guía específica de animación, vamos a hacer otra, bueno, ya está en marcha también de videojuegos y de cine lo estábamos pensando, pero o es más lo que tú has dicho, o sea, un catálogo de los remakes, ¿sabes? Eso sería interesante y de hecho queremos hacer cosas con los remakes, o sea que si quieres luego hablamos y bueno, empezamos a soltar ideas y a abrir la conversación, ¿vale? Yo aprovecho que estoy aquí también. Yo te comenté ayer que en la página del Spain Audiovisual Hub tenemos una sección que se llama Panorama, donde recogemos todos los subsectores, largometrajes, cortometrajes, documentales, videojuegos, animación, realidad virtual, y subimos todas esas producciones que las empresas estáis realizando. Lo hacemos en colaboración con el ICA y con las asociaciones, pero si tenéis interés, nosotros contactáis con la dirección de correo electrónico que viene en la página web, que está mi equipo detrás, y no tenemos ningún problema. Y luego hay una sección específica para mujeres, se llama Mujeres en el Audiovisual, y lo que queremos es dar visibilidad a todos esos proyectos o producciones audiovisuales realizadas por mujeres. Estamos en contacto con la Asociación de Cineastas, con CIMA, pero con Mi Anima también para la parte de animación, con la parte de mujeres en videojuegos también, pero podemos, o sea, individualmente nos podéis contactar y nosotros damos visibilidad a través de esa sección también en el portal web. Yo solo quería añadir a todo lo que ha incorporado Cristina que nosotros sí que hacemos publicaciones con tema de contenidos y de obras que lleváis fuera cuando es una participación en un mercado. O sea, cuando va unas empresas agrupadas a un mercado, yo que sé, a Toronto, ahí sí que llevas todos los contenidos, pero es muy difícil mantener una guía actualizada de todo lo que hay, toda la oferta, por así decir, de toda la oferta de contenido cinematográfico. Eso se te queda desfasado en un mes. Es que yo no hablaba de guía. Es que yo hablaba de otro concepto, que es yo como productora he hecho una película, no lo sé, que trata, por ejemplo, de temática LGTBI o cualquier problema social. Sí. Y por la proyección que puede tener esa película a nivel educativo o exterior, yo presento un proyecto en el que se va a proyectar esa película y además voy a hacer una mesa redonda con el director, con otros sectores implicados, incluso del país. Imagínate que es en el Centro Cultural Español en Lima. Y entonces vamos a invitar al Ministerio. Y ese proyecto tiene una financiación, además. Me ayuda a proyectar mi película, a hacer una acción social y cultural fuera de España y además a proyectar ese audiovisual que ya tiene esa promoción. Ese catálogo sí existe en artes escénicas. ¿Vale? Claro, pero tú estás hablando de un enfoque cultural y social. Exacto. Yo te estoy hablando de un enfoque y tú hablas, pero que también comercial, empresarial, claro. De internacionalización, que es diferente. Claro. Las actividades, por así decir, que se desarrollan en cine, en los Cervantes, algunos centros de los Cervantes, tanto de proyecciones como de préstamo, nosotros no los incluimos como actividad comercial, porque no es una actividad que realicen las empresas directamente. Claro. ¿Entiendes? No sería cultural tu enfoque. Creo yo que sería un ámbito mucho más ICA que ICEX, porque no es una actividad comercial. No estás no, es que no hay tanto beneficio en eso. ¿No? No, que va. Pero bueno, luego lo hablamos. Venga, luego nos lo hablamos. Un café. De acuerdo, venga, de acuerdo, gracias. Gracias por tu pregunta. Nada. Había otra mano levantada, José Noya. Sí. Hola. Yo quería hacer una pregunta tanto a CREA como a ENISA. En el mundo de los productores cada vez es más importante intentar financiar un gap
un gap financiero. Es decir, las ayudas públicas del ICA tienen sus calendarios y puede haber películas que son perfectamente viables, pero que si no se cumplen unos determinados calendarios hay que devolver o entrar en el riesgo de devolver la subvención que se ha recibido. No sé si me estoy explicando bien. Y por lo tanto son películas que, una película es un proyecto empresarial, como cualquier otro, que tienen un potencial de recuperación muy alto, pero que todavía no tiene, digamos, la financiación, digamos, resuelta. Entre pitos y flautas, yo la pregunta que hago es, ¿hay alguna fórmula de que las instituciones públicas, puesto que esto es una conferencia de ayudas públicas, ayuden en determinadas circunstancias, digamos, a cubrir el gap financiero de una producción, o tenemos que seguir acudiendo a los inversores privados que tienen unas condiciones infinitamente más difíciles y más difíciles de obtener, ¿no? Es decir, tanto por los costes como por la obtención de los fondos. Yo no sé si en el caso de un crédito participativo podría considerarse en el límite que una película es un proyecto y que, por lo tanto, podría acudir a una figura de crédito participativo por parte de ENISA, y también si hay algún tipo de posibilidad de combinación de ese crédito participativo con avales de SGR, que sería curioso, ¿no? Es decir, porque serían dos entidades, digamos, no públicas del todo en el caso de SGR, pero que podrían combinarse. Esa es la pregunta que hago. Y pues precisamente es en lo que estamos trabajando. Justamente es eso. Es decir, la unión de una entidad financiera pública 100% como es ENISA, con un componente innovador, tecnológico, que digamos te da un prestigio, no solamente el hecho de tener el sello de que el préstamo va a garantizar, lo ha hecho ENISA, unido al aval de la SGR y unido a un modelo de proyecto que va un poquito más allá de lo que hemos estado haciendo siempre. Lo que hemos estado haciendo siempre lo conoces perfectamente: descuento de un contrato, descuento de una subvención, pero la idea es eso, es ir un poquito más allá, empezar a darle financiación suficiente a una empresa para que pueda hacer su planificación más a largo plazo. ENISA nos permite, con estos préstamos que son a largo plazo, pues eso, la planificación empresarial más clara, y que no irían unidos a un determinado contrato, una determinada subvención. Es decir, la empresa puede planificar durante 4, 5, 6 años la falta un poco de financiación que tiene en cada uno de los proyectos, con un préstamo participativo avalado por nosotros, y eso lo que le va a conseguir a la empresa es darle tranquilidad y no tener que acudir a inversores financieros externos que os van a crujir, efectivamente. Que es lo que nos crujen. Efectivamente. Claro, pero yo me refería, disculpa, yo me refería si eso cabe también aplicarlo a proyectos concretos, es decir, a películas concretas, no a planes de la productora de varios años, sino a películas concretas. A una película, o sea, tú tienes de tal manera que una película concreta, como he dicho antes, se puede considerar como un auténtico proyecto. Claro. Hay películas que tienen una dimensión y una trascendencia que prácticamente ocupa la totalidad de lo que puede hacer una empresa durante 2 o 3 años. Claro. Sí, bueno, en el caso concreto puedes también acudir a nosotros, pero sabes que, claro, el problema del GAP, el problema que tenemos nosotros es la necesidad de que nos expliques cómo se va a devolver ese GAP, así de claro. Es así de sencillo. Entonces, si es en la explicación de la devolución del GAP es fácil y lógica, tú sabes también como yo que a nosotros nos han acudido en productoras que, claro, te están pidiendo una parte, te están pidiendo el 80% de la financiación, que es la parte que no tienen cubierta. Dices, hombre, eso es complicado. O sea, es que el concepto de gap, claro, podemos estar hablando de un 10, un 15, un 20% o un 80 o un 90%. Que nosotros un gap siempre no puede ser más de un 20 en general. Bueno, ¿no? Lo normal es que... Exacto. Pero normalmente en ese gap ahora de ese 10, 15, 20% sí que estamos entrando. Es verdad que en el modelo ahora que se va a hacer con ENISA sería para, digamos, una planificación empresarial a más largo plazo, pero sí que estamos viendo los gaps, sobre todo si hablamos de esas cantidades. Máximo de 10, 20% sí que estamos entrando sin ninguna garantía, claro, cubriendo ese gap que de otra manera tienes que pagar un 20%. Claro.
Esto suena así. En el caso de NISA quería deciros que, a diferencia de otros organismos públicos que tienen préstamos y tienen ayudas que financian proyectos concretos, como puede ser CEDETI es un clarísimo ejemplo de eso, proyecto concreto de biotecnología para desarrollar una enzima de no sé qué, y tiene tus hitos, y tú tienes que ir a CEDETI a decir, he cumplido el hito 1, he cumplido el hito 2, tal. Nosotros no financiamos proyectos, nosotros financiamos empresas. Que la empresa, en este caso una productora o una empresa de animación, está haciendo una película o está haciendo una serie de animación, bueno, pues la empresa tiene que saber que nosotros somos un instrumento financiero para financiar y para dar estabilidad financiera a la empresa, al margen de que esté desarrollando una película o esté haciendo sillas de dentista, ¿entiendes? O sea, que nosotros ahí financiamos a la empresa. Pues yo creo que vamos a terminar aquí, tenemos que terminar justo a las 12 y ya son las 12. Quisiera agradecer a Carmen, a Rafa y a Fabi sus excelentes intervenciones y nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra participación y vuestra asistencia. Muchas gracias, buenos días.